bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Salud, donde su salud siempre es lo más importante y nuestro compromiso es mantenerlos informados. Desde aquí, desde las instalaciones del Sindicato Médico del Uruguay y Fundación Salud, hablaremos sobre la cirugía de aumento de glúteos. También sobre terapia de pareja. Tendremos todas las noticias, hablaremos sobre odontología y también nos informaremos desde aquí, desde el SMU y Fundación Salud, con uno de sus integrantes, con el profesor Jorge González. Hablaremos sobre el llamado nacional a voluntarios para trabajar con asociaciones en salud. Y lo iniciamos de esta manera. Desde las instalaciones del Sindicato Médico del Uruguay me encuentro con el profesor Jorge González, integrante de Fundación Salud, quien nos recibe aquí en su casa para hablar sobre un tema que es más que interesante para todo el país. Es sobre una convocatoria a aspirantes para trabajar con voluntarios de pacientes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, mucho gusto y un placer y un agradecimiento de que podamos tener esta oportunidad de difusión de nuestras actividades. No, realmente los agradecidos somos nosotros y especialmente que seas tú quien en el día de hoy nos informes de este tan importante trabajo, esta convocatoria que van a hacer a nivel nacional, donde toda la población podamos ser partícipes de la misma. Bien, tenemos que hacer una pequeña introducción para anunciar esta convocatoria, que es que las asociaciones de pacientes, hay más de 50 asociaciones de pacientes con diversas patologías que se reúnen en un plenario. La Fundación ha convocado y ha reunido a las asociaciones de pacientes. Estas asociaciones, discúlpame que te corte, Jorge, las nuclea Fundación Salud. Sí, en Fundación Salud en realidad les ha dado apoyo para que se puedan reunir acá, para que puedan trabajar juntas, para que puedan inclusive intercambiar contenidos y temas en común que tienen para plantear a las autoridades o para gestionar a veces la atención de los pacientes. Y nosotros lo hemos apoyado desde el inicio, hace 3 años que estamos trabajando con las asociaciones. Cuando empezamos en 2013 eran 14 asociaciones y hoy hay más de 50 trabajando en este plenario. Hoy hay muchísimas, incluso ha crecido mucho desde los inicios del programa nuestro, porque en sí la primera asociación que tuvimos en el programa fue enfermedades raras, precisamente con el vicepresidente de aquí del Sindicato Médico del Uruguay y bueno, médico integrante de la Fundación Salud sobre enfermedades raras. Tal cual. Y de ahí fue que empezó la relación y que realmente quedamos tan maravillados que parte del contenido que les quiero agradecer y ahora en forma directa contigo, del contenido que podemos brindarles a los televidentes es en base a los profesionales que ustedes mismos nos van interrelacionando con la producción y permitiendo en cierta forma que brinden los conocimientos. Claro.
Y en este plenario de asociaciones, las asociaciones se han formado con mucho sacrificio, tienen directivos que son honorarios. La función de una asociación de pacientes es difundir información sobre cómo funciona el sistema de salud para esos pacientes. Muchas de esas patologías de estas asociaciones de pacientes no están incluidas en el sistema de salud, con lo cual sus pacientes no tienen toda la información para la prevención, para el diagnóstico, para los síntomas, para los tratamientos que deben afrontar. Con lo cual la asociación cumple un rol muy importante apoyando a esos pacientes. Pero esa dificultad de contar con directivos honorarios hace que tengan poca mano de obra para trabajar, porque tienen que difundir materiales, porque tienen que llegar a otros pacientes y a la población en general. Hay muchos pacientes de patología que no saben que son pacientes todavía, si nadie les informa que determinados síntomas pueden indicarle que debe consultar al médico cuanto antes. ¿Cuál es uno de los caminos que a veces se encuentra para apoyarlos con mano de obra? Bueno, la posibilidad de este llamado, ¿no? Este llamado a voluntarios. Nosotros este es el primer llamado, esta primer convocatoria que hacemos a voluntarios de todo el país, ¿no? Donde personas que tienen tiempo libre, no importa que sean 2 horas por semana, 3 horas por quincena, 5 horas por mes, y que están dispuestos a dar una mano voluntariamente, ¿no? Se puedan acercar. ¿Hay algún requisito específico para estas personas, más allá de que tengan un tiempito libre? Obviamente ser mayor de edad, ¿no? No hay ningún otro tipo de requisito, y después cada uno dice qué cantidad de tiempo puede destinar. Naturalmente que nosotros después vamos a tener una entrevista con cada uno de los que se presente, donde le vamos a explicar de qué se trata el trabajo, y a su vez los vamos a invitar a módulos de formación donde vamos a capacitarlos para que puedan trabajar, tanto para que estén capacitados en cuanto a la información que deben tener, como también cómo deben trabajar en el trato interpersonal, porque a ellos les va a tocar trabajar en eventos organizativos de las asociaciones, y les va a tocar trabajar con el público en general, con familiares de pacientes y con pacientes. Y tienen que estar preparados para eso. No los vamos a exponer a esos voluntarios a que se encuentren con dificultades, sino que los vamos a formar para que realmente sean unos voluntarios formados. ¿Todos van a trabajar con pacientes o solo alguno? ¿Hay algún parámetro de elección de ustedes o de preparación? Es buena la pregunta que haces, porque en realidad el voluntario puede ayudar en varias cosas. Puede ayudar en tareas administrativas de las asociaciones, por ejemplo. Puede ayudar en la organización de determinados eventos, ¿no?, sociales y masivos para la difusión, o puede trabajar a veces en cuanto al apoyo a los pacientes o familiares, ¿no?, o la entrega de materiales de divulgación, en todos esos aspectos. Pero eso, de alguna manera, el voluntario después va entendiendo cómo funciona, va entendiendo las distintas tareas, va entendiendo qué tiempo lleva, y ahí es donde de alguna manera vamos construyendo el puzzle de quién se puede ubicar dónde. Claro, y más teniendo en cuenta que hay personas que específicamente te dicen, no, a mí la tarea administrativa no, porque no es para mí, a mí me gusta más lo humanitario, Tal cual. O necesito, porque muchas veces digo, por diferentes aspectos y cosas que le pasan a una persona en la vida, y veces que tiene una afinidad de decir, bueno, yo qué sé, cuidé a mi abuela con tantos años de Alzheimer, sé que estoy preparado, obviamente necesito una preparación, pero me gustaría, por devolución a la sociedad quizás, trabajar con este tema, porque en mi caso encontré personas que se portaron muy bien. Es así como decís tú. Nosotros estamos convencidos que hay muchas personas en todo el país que pueden tener tiempo para aportar y que realmente pueden estar dispuestos a aportarlo solidariamente, con lo cual somos optimistas en cuanto al resultado de la convocatoria, con el cual tenemos una gran expectativa. Nosotros esta convocatoria va a terminar seguramente en el mes de enero o principios de enero, para después tener las entrevistas para empezar en marzo con la capacitación que mencionábamos recién. ¿Dónde se tienen que comunicar
¿Cuáles son más o menos los requisitos? Porque tú nombraste a nivel en general. Nosotros tenemos en Facebook, Plenario de Pacientes Uruguay, lo ubican fácilmente allí, y allí pueden tener, y en ese mismo en esa misma publicación en Facebook hay una casilla de mail en el cual pueden presentarse aquellos que estén interesados. Pueden incluir algunos datos o simplemente la mención de que están interesados, y nosotros nos comunicamos absolutamente con todos. Profesor, ¿la convocatoria se hace necesariamente los cursos de preparación y la preparación es aquí en Montevideo? Porque digo, esto es un llamado a nivel nacional y de repente, digo, hay gente, no sé, en departamentos lejanos como Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, y que bueno, a pesar de trabajar voluntariamente, muchísimas veces no existen los medios para trasladarse. Bien. Y convengamos que generalmente la gente que trabaja más apoyando al prójimo o haciendo trabajos de voluntariado son los que menos tienen. Es verdad. Y nosotros vamos a adaptar toda la capacitación a el universo de voluntarios que tenemos. Si nosotros tenemos un porcentaje muy alto de voluntarios que están en distintos puntos del interior, vamos a hacer la capacitación en el interior. Es preferible que traslademos a los docentes y facilitadores al interior y no que se trasladen todos los voluntarios a Montevideo. En eso está muy bien lo que decís. Nosotros tenemos previsto coordinar los grupos en función de la localización que tiene cada uno para facilitarles las cosas. Fundación Salud en sí, ¿tiene presencia en el interior? Nosotros hemos hecho algunos eventos en el interior, pero estamos muy interesados en trabajar mucho más. Porque, en definitiva, todo el sistema de salud a nivel nacional, porque los pacientes y el plenario de asociaciones están diseminados en todo nuestro territorio y sería muy bueno aumentar nuestras actividades en el interior. ¿Qué tipos de actividades realizan? A veces nosotros hemos hecho encuentros con algunas de las asociaciones en el interior, y de esos encuentros hemos aprendido que son experiencias que deben ser potenciadas con nuevos temas y con otros lugares. Yo he conocido en diferentes entrevistas asociaciones que están en Montevideo, pero que en algunos casos, y especialmente en el evento que se realizó en el Radisson sobre enfermedades raras, se habían acercado personas de diferentes asociaciones en departamentos lejanos, y como que las inquietudes y las necesidades son muy distintas a lo que es Montevideo. Sí, nosotros estamos también, a su vez, vamos a trabajar en el 2017 también con una formación que vamos a hacer de pacientes activos, paciente empoderado, digamos, ¿no? Es una capacitación para que algunos pacientes expertos puedan ser agentes comunitarios y puedan trabajar. ¿Qué significa eso? Viene porque generalmente hoy en día el paciente está constantemente buscando en las redes sociales, en los diferentes medios de comunicación, información sobre la enfermedad. Sí. Muchas veces cuando son enfermedades raras o poco frecuentes, porque en realidad creo que no es exacta la expresión de enfermedad rara, o poco frecuente, o cuando no existen los medios o cuesta encontrar medicación, muchas veces el paciente conoce más su situación y conoce más de la enfermedad a veces que el propio médico, por lo que usted decía hoy, está integrado dentro del programa de salud. Es así. Entonces eso lleva a que la necesidad, se me ocurre a mí, corríjame si estoy equivocada, en la necesidad de un trabajo en conjunto, en equipo, digamos codo a codo con paciente médico. Sí. Porque necesariamente hay pacientes que son expertos porque conocen cuáles son los síntomas, conocen los tratamientos, conocen a veces los equipos de salud especializados, porque no cualquier especialista lo puede tratar, ese paciente que tiene una patología en la cual a veces su especialista no está preparado para afrontarla y no sabe muchas veces a quién recurrir, y sin embargo el paciente sí sabe
dónde están los equipos especializados y cuáles son los tratamientos que han tenido éxito y cuáles no. Pero son expertos, a veces es impresionante. Claro, ¿no? pero a su vez ese paciente necesita una institución como Fundación Salud que le brinde un respaldo y cierto soporte en todo sentido, incluso hasta para aspectos legales. Tal cual. Y además esto que mencionábamos de formar a agentes activos como pacientes expertos, paciente activo, que llamamos nosotros, en todo el país, va a permitir estar más cerca de las comunidades y descubrir en qué se la puede apoyar a cada una en su lugar. Más que dar un apoyo a distancia, estar mucho más cerca de ellos, y lo mejor es tener a veces gente trabajando en cada comunidad, en cada localidad de cada departamento, donde se sienten realmente aislados a veces, ¿no? Y que la población en general esté, digamos que informada de primera mano y no sacar muchas veces, que es lo que comúnmente hacemos, conjeturas de que si el Fondo Nacional de Recursos no da determinado medicamento es por esto o por aquello, y muchas veces hacemos juicios porque nos tocan algunas situaciones que no son las correctas o están lejos de la realidad. Por eso, de alguna manera, hay que ir adaptando, todas esas asociaciones se van profesionalizando también. Ellas tienen contacto, muchas de ellas, con el exterior, con asociaciones similares de otros países, y de alguna manera ellos conocen muy bien de qué se trata su enfermedad, los distintos tratamientos que se hacen en otras partes del mundo, cómo han resuelto el tratamiento en otros lugares. Y bueno, eso es un crecimiento permanente que permite que el paciente ocupe un rol más protagónico en la sociedad. No se conforma solamente con lo que le da el sistema de salud, sino lo reclama lo que sabe que tiene derecho y que inclusive sabe cómo sería la forma ideal de atenderlo, ¿no? La medicina está cambiando, ¿no? Inclusive la relación equipo de salud paciente, médico-paciente está cambiando absolutamente. Está cambiando y para mejor. Sí, y claro. Eso es lo más importante, y hoy en día no vemos al médico como es el doctor que nos va a atender 5 minutos, nos va a recetar algo y ya está. Hoy en día la relación médico-paciente pasa a ser totalmente diferente a la que hacía muy poco tiempo, y seguramente es por todo este tipo de trabajo que realizan ustedes en conjunto. Sí, sumado a lo que tú mencionabas recién, las redes sociales, hoy el paciente tiene información de todo tipo, ¿no? Accede a través de internet a un montón de información, parte de la información puede que no sea cierta, una parte cierta y otra, pero en definitiva pregunta al médico un montón de aspectos de su tratamiento, de la patología que tiene, que antes no lo preguntaba, aceptaba lo que le decía el médico, hoy no lo acepta, y lo hace muchas veces con muy buena fundamentación, y eso ha cambiado esa relación, completamente ha cambiado, ¿no? Con lo cual el médico... es una ayuda para el profesional, sí, ¿verdad? Sí. Porque el paciente con esa inquietud también le está dando al profesional determinados ítems para que él pueda evaluar mejor lo que el paciente siente o lo que le va pasando. Claro, y además cambió la relación porque hoy el médico y el paciente es un equipo de trabajo. ¿Cuál es el objetivo común que tiene? Mejorar la calidad de vida del paciente. El objetivo del médico en el consultorio no es hacer una receta, no es recetar un tratamiento, es lograr que con eso se cambie la calidad de vida del paciente. Si no lo logra, todavía no cumplió su objetivo. Y a veces el médico tiene que ejercer un liderazgo sobre los pacientes para lograr convencerlos que tienen que contribuir y aceptar que tienen que poner su parte para adecuarse al tratamiento y a los compromisos que tiene que tener. En realidad, si eso se logra, exacto, si se logra entre los dos, es el éxito. Porque con una de las dos partes solo no se logra. Y eso ha cambiado la relación. Y en el camino, en ese camino es por donde vamos todos, o sea que seguramente en su momento va a ser el éxito de esa conjunción. Sí. Profesor, para cerrar, por favor, me gustaría que se dirigiera a los televidentes, informándolos concretamente dónde se deben dirigir para este voluntariado tan importante. Muy bien. A todos los televidentes que tengan
unos minutos de tiempo a la semana, al mes, los convocamos a este aporte solidario que es muy útil para estas asociaciones de pacientes que precisan muchos brazos para poder difundir información que tiene que ver con no solo con los pacientes que hoy están identificados, sino, tan importante como eso, los que hoy no son pacientes todavía, no saben que tienen determinada patología y sería bueno que la supieran. Y para ello todas las asociaciones podrían apoyarlos, pero no saben dónde están esos pacientes. Para poder organizar actividades de difusión se precisa muchas manos, y en eso los directivos de las asociaciones desean contar con voluntarios que puedan aportar su tiempo, ¿no? A través del Facebook, Plenario de Pacientes Uruguay, allí tienen toda la información de esta convocatoria, que implica que los voluntarios se pueden inscribir, después serán convocados a una entrevista y después van a ser capacitados para hacer su función, o si no, simplemente a la casilla de correo que abrimos exclusivamente para este tema, que es voluntariado@fundacion.org.uy. De esa forma pueden inscribirse o manifestar vuestro interés, con lo cual vamos a estar muy agradecidos y van a encontrar un ambiente acogedor con una finalidad muy importante en cuanto a mejorar la calidad de vida de los pacientes en el Uruguay. Esa es la convocatoria. Perfecto, muchas gracias, doctor. Y usted recuerde, apoyar la salud de otro es apoyarnos también a nosotros mismos. Nadie está libre ni nadie tiene la salud comprada. voluntariado@fundacion.org.uy es el correo electrónico. Pueden comunicarse ahí o a través de nuestra producción.
Bueno, y ahora sí, llegó la hora de ejercitarnos desde casa con la instructora Andrea Martínez. En este segmento de Noticias en Salud, el profesor Bernardo Wolson nos tiene preparadas las siguientes noticias. Una vez más, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a ustedes por su compañía y a los médicos invitados por los informes que nos brindan semana a semana. Recuerde, su salud es lo más importante. Su cita aquí, todas las semanas, a través de la pantalla de nuestro canal.